Buenas tardes para todos los participantes en esta reunión. Bienvenidos. Gracias por su amable asistencia, por aceptar la convocatoria. Estamos con la tercera sesión del ciclo de formación para la atención de donantes de sangre. Esperamos que sea una jornada productiva para todos ustedes. Básicamente unos datos para que tengamos presentes a nivel logístico. Vía chat vamos a estar socializando rápidamente el formato del link de asistencia para que por favor lo diligencien. Y pues en este instante, también para evitar cualquier interrupción, pues sus micrófonos y cámaras han sido silenciados y apagados para que pues no tengamos interferencias. Sin embargo, tendremos un espacio al final de la sesión para que puedan intervenir con sus preguntas levantando la manito. Muchas gracias de nuevo a nombre del Instituto Nacional de Salud. Mi nombre es María Isabel Bermúdez Forero. Les doy la bienvenida a esta tercera capacitación que forma parte del ciclo de formación para que cada vez estemos más fortalecidos recibiendo y atendiendo a los donantes. Le doy la apertura a una de las profesionales del equipo de la red, la profesional Magda Juliana Rodríguez Rodríguez, que compartirá con nosotros la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Adelante. Buenas tardes. Quisiera que por favor me confirmaran si se ve la presentación. Sí, se ve y se escucha bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Magda Juliana Rodríguez Rodríguez. Tal como lo menciona María Isabel, soy una de las profesionales que hace parte del equipo de la Coordinación Nacional de Bancos de Sangre. Quisiéramos contarles que pues nosotros todo el tiempo pues estamos comunicándonos y pues creemos que a razón de que en la red de sangre siempre nos estamos comunicando con las personas, quisimos proponer esta presentación, este tema, y son estrategias para una comunicación asertiva con los donantes de sangre. Entonces, como les decía, todo el tiempo nos estamos comunicando, es una necesidad que tenemos y seguramente pensamos que cuando lo hacemos que pues lo estamos haciendo bien, pero puede que no sea así. Entonces, diariamente los actores de la red están teniendo contacto con los diferentes ciudadanos, ya que pues a través de ellos es que nosotros podemos contar con los hemocomponentes para que estos estén disponibles para atender las necesidades transfusionales de los pacientes. Es por esto que pues en este espacio nosotros repasaremos algunos elementos que al aplicarlos en la comunicación nos pueden contribuir para poder fortalecerla y proporcionar un mensaje que sea claro, amplio y que también sea agradable, ya que de la forma como brindemos la información a los ciudadanos, aportamos o no con la seguridad transfusional, porque gracias a cómo nos comuniquemos es que determinamos a quién va a acudir a donar sangre, si es una persona de bajo riesgo o no. Entonces, en este marco estaremos realizando en este espacio, revisando algunas estrategias para una comunicación asertiva con los donantes de sangre. Seguramente cuando las estemos abordando, muchos de ustedes van a decir, sí, yo sabía de esto, yo lo conozco. Entonces, la idea de este espacio es que la repasemos, pero que también no solo nos quedemos en la teoría, sino que también la llevemos a la práctica. Entonces, quisiera contarles que quisiéramos dar como 5 minutos, les vamos a compartir en este momento, denme 2 segundos, vía chat, les vamos a compartir un enlace, porque quisiéramos antes de poder empezar a dar la charla, quisiéramos que por favor nos ayudaran, mientras que les vamos dando espacio a que lleguen otras personas, a que ingresen a ese enlace y a que respondan esa encuesta. Aquí estamos diciendo que son 5 minutos, pero realmente durante el marco de la presentación van a tener el espacio para que puedan entrar a ese enlace y les agradecemos que nos respondan esas preguntas que están ahí, que simplemente es para revisar cómo hemos venido afianzando los conocimientos en el marco de estas jornadas educativas. Entonces, ya para entrar en el marco de este tema del día de hoy, vamos a empezar pues como definiendo qué es comunicarse y realmente pues como les decía hace un momento, todos los días nos estamos comunicando, a toda hora nos estamos comunicando en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, de hecho a veces nos comunicamos hasta con personas que ni siquiera conocemos, por ejemplo cuando estamos en el transporte. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de hacerlo. La comunicación es realmente, hablándolo así coloquialmente, es intercambiar información con otras personas.
¿sí? Realmente es transmitir mensajes. Entonces uno cuando habla de comunicación uno dice, no, pues comunicación es fácil, pero resulta que comunicación lo tiene que llevar, para que uno realmente pueda llevar una adecuada comunicación, uno tiene que llegar a otro nivel. Y entonces el gran reto de comunicarse, ¿sí? Es que lo hagamos, pero de manera asertiva. Entonces, ¿qué es comunicarse de manera asertiva? Es tener esa capacidad de poder expresar un mensaje, una actitud, un valor, una opinión o una emoción de una forma que sea activa, que el otro la entienda, que sea amable y que sobre todo sea clara. Porque cuando comunicamos queremos es que la otra parte entienda lo que yo quiero decir, ¿sí? Y aquí viene un valor agregado y es que cuando yo hago la comunicación de forma activa, entendible, amable y clara, esta comunicación debe estar enfocada a no perjudicar ni agredir a nuestro interlocutor. Es decir, que quien se comunica asertivamente tiene un alto grado de empatía con los demás y además sabe gestionar adecuadamente sus emociones. ¿Qué es lo que se busca cuando uno quiere comunicarse asertivamente? Lo que busca es equilibrar tanto los intereses y derechos del emisor como los intereses y derechos del receptor. Entonces, seguramente muchos de ustedes han visto estos factores de la comunicación, de pronto los han repasado, los han encontrado en diferentes documentos, a través de diferentes medios, pero creo que es importante o creemos que es importante que todos nosotros los repasemos, los volvamos a revisar y en el marco de esta revisión, lo que vamos a hacer es también procurar dar algunas recomendaciones en cada uno de estos factores para que afiancemos la implementación de los mismos. Entonces vamos a empezar a hablar del emisor. Entonces, ¿el emisor quién es? Es quien emite el mensaje. En este caso, en la red de sangre, el emisor viene siendo el promotor, viene siendo todo el personal del banco de sangre, incluso en las IPS que transfunden también hacen a veces promoción de la donación. Entonces, el emisor somos todos nosotros los actores de la red. El emisor tiene algo, o sea, tiene que bloquear unas barreras impresionantes. ¿Por qué? Porque el emisor se enfrenta, puede ser a una persona o puede ser a varias personas para transmitir el mensaje. Y tiene una responsabilidad grandísima. ¿Y qué responsabilidad tiene el emisor? Él es el que elige qué información es la que va a transmitir y cómo lo va a transmitir. Por eso es que dentro de las recomendaciones que nosotros damos, dentro de las recomendaciones que nosotros les damos a los actores de la red, les estamos diciendo, venga, revise previamente en el banco de sangre los textos, cómo va a ser el mensaje que ustedes van a dar. Es decir, hágase en un libreto del mensaje que van a dar para que sea unificado. Es decir, que si Teresa va a decir el mensaje de invitar a donar sangre, pues María también lo va a decir porque tiene el mismo libreto. Ahora, eso mediante al fondo, pero mediante a la forma, a través de cómo vamos avanzando en esta conversación, vamos a ir dándoles unas bases para que también empiecen ustedes si no lo están haciendo, a incluir esas acciones en cuanto a la forma que lo van a hacer. En el transcurso de esta presentación, ustedes lo van a poder ver. Pero entonces, fíjese, el emisor tiene la responsabilidad de elegir la información que va a transmitir y cómo lo va a hacer. También debe tener una excelente presentación personal. ¿Por qué? Porque es la primera imagen del banco de sangre. Entonces, como yo me estoy como emisor enfrentando a un montonón de personas, esas personas tienen diferentes características y hay algunas personas que son visuales. Si yo voy mal presentada, pues esa persona, yo le voy a generar un distractor a esa persona. Ahora bien, el estar mal presentado para el primero que tiene el contacto con un ciudadano, el primero del banco de sangre, pues eso dice mucho del banco. Entonces, yo tengo que estar muy bien presentado para que se den cuenta cómo es nuestro banco de sangre, porque yo soy la primera cara del banco de sangre. Además de esto, el emisor es quien define el tono de voz como va a emitir el mensaje. Por eso es que los auditivos, si el emisor no utiliza un adecuado tono de voz, pues el auditivo seguramente se va a distraer, no le va a generar atención el mensaje. Pero si realmente el emisor emite un tono de voz que realmente traiga como ese interés, pues entonces esa persona va a ser atraída. Lo mismo es que el emisor tiene la responsabilidad de usar el cuerpo cuando expresa sus ideas y sus
emociones y de la forma como mueva su cuerpo, de la forma como realmente use su cuerpo, esto le va a hacer ver al receptor si realmente el mensaje es importante o no es importante, ¿ok? Ahora, estamos hablando que unas personas son visuales, otras son auditivas y otras son kinéticas, pero ¿qué pasa? Todos tenemos de todo. Lo que pasa es que hay algunas de estas condiciones que en algunas otras personas se realzan más que en otras, ¿sí? Mientras que yo puedo ser más visual, Pedro puede ser más auditivo, por ejemplo. Entonces, fíjese que el emisor tiene una responsabilidad grandísima en todo lo que tiene que ver de la comunicación. Ahora vamos con otro de los factores que hacen parte de la comunicación y es el receptor. Entonces, el receptor puede ser una sola persona o puede ser un grupo, ¿sí? Él es el encargado de captar, obtener, recibir e interpretar algún tipo de mensaje. Para que realmente exista una buena comunicación, para que se interprete y se conozca el código que es usado por el emisor y transmitirle el mensaje, esta persona tiene que conocer realmente cuál es el código que está utilizando el emisor. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, si el emisor habla inglés, pero el receptor habla español, pues no le va a poder entender. Entonces, para que exista una buena comunicación, para que pueda interpretar y conocer el código que está usando el emisor, él necesita anclar ese mismo código para que realmente la comunicación sea la adecuada. Si el receptor entiende el mensaje que ha recibido, entonces se puede hablar de que realmente el proceso comunicativo ha sido óptimo. ¿Qué recomendamos a los actores de la red que tengan en cuenta con respecto también al receptor? Es importante es importante que el emisor evite afirmaciones no comprobadas o erradas que lo lleven a perder al receptor la condición de donante. ¿A qué nos referimos? Cuando, por ejemplo, les decimos, venga, vaya y done, que si usted done se le va a disminuir el colesterol y los triglicéridos. Vaya y done, que si usted dona, nosotros le podemos donar sangre le puede disminuir las probabilidades de tener accidente cerebrovascular, por ejemplo. O le dice, mire, si usted dona, yo le voy a dar este llavero. Entonces, evite ese tipo de afirmaciones porque eso hace, con eso le estamos mintiendo al donante, lo estamos llevando a otro tipo de condición y sobre todo le estamos haciendo perder ese concepto de donante que tenemos en Colombia, que en la generalidad es que un donante es esa persona que da sin retribución económica y a título gratuito una parte de su sangre y lo hace de forma voluntaria, libre y consciente. Si yo le estoy diciendo mentiras, si yo realmente le estoy diciendo otra cosa diferente, pues no me estoy comunicando como debe de ser y además de esto le estoy haciendo perder esa condición de donante. ¿Sí? Evítele también distracciones al donante cuando se le da el mensaje y esas distracciones que le desvíen y aparten del mensaje. Ustedes dirán, pero ¿qué distracción? A veces cuando el promotor, cuando el emisor, que en condiciones es el promotor o quien está haciendo la promoción, está hablando, el receptor tiene toda su atención sobre el emisor, pero no falta el que se pasa por delante y quiere poner una encuesta que para que llene la asistencia, que para que, entonces claro, eso le hace perder la atención al receptor. Entonces, evítele distracciones al receptor porque pues en eso no beneficia para nada en el mensaje. Listo. Ahora vamos a ver otro de los factores y es el mensaje como tal. Entonces, ¿qué es el mensaje? Pues es lo que el emisor transmite al receptor. Es mucho más que palabras habladas o escritas, porque también puede incluir las señales no verbales y el tono de voz también influye muchísimo, como hace un momento lo hablamos. El mensaje es la esencia, es el objeto mismo de la comunicación. Consiste en algún tipo y cantidad de información representada de diferentes formas y a través de diferentes medios. ¿Qué se recomienda? Bueno, habíamos hablado que era importante que el emisor tiene la responsabilidad de definir el mensaje y la forma de hacerlo. Para definir el mensaje dijimos que era importante que se generara como una especie de libreto donde todos pudiesen explicar, por ejemplo, donar sangre engorda, que todos lo expliquen de la misma manera. Cuando ustedes vayan a hacer ese discurso, ese mensaje, es importantísimo que enfoquen el discurso en aspectos que realmente sean relevantes para los donantes. Yo no le voy a explicar al donante una cosa que él ya sabe
etcétera, etcétera. Yo le voy a explicar al donante esas acciones que le generan mucha duda y mucha inquietud. Por ejemplo, una persona que ha tenido hepatitis puede ser donante de sangre. Pues eso es lo que yo le voy a resolver dentro de mi discurso. Por eso nosotros les recomendamos que usen los estudios de conocimientos, actitudes y prácticas en donación de sangre para poder sacar de esos documentos, de esos estudios, como la carne para poder hacer ese discurso. Porque en esos estudios es donde usted puede identificar cuáles son las mayores interrogantes que tiene el donante y en eso basar pues el libreto que van a hacer previamente para que todo el mundo tenga el mismo discurso. También se recomienda que cuando yo esté dando el mensaje, cuando el emisor del mensaje, que promueva la participación. Esto hace que los donantes estén atentos y no se distraigan. Como por ejemplo, ¿cómo puedo promover la participación? Haciendo preguntas. Por ejemplo, si yo voy a explicar sobre todo lo que tiene que ver sobre disponibilidad, demanda de hemocomponentes, que la sangre tiene un periodo de vida útil, yo puedo, cuando esté yo dando mi discurso, yo puedo decir, bueno, levanten las manos los que son O positivo, levanten la mano los que son A positivo. Cuando yo digo eso, ¡pum!, vuelvo y capto la atención del que de pronto estaba distraído. Entonces la gente empieza a levantar la mano y uno empieza a explicarles que la sangre tiene un periodo de vida útil, que de pronto si en este momento no necesitamos su grupo sanguíneo, les pedimos que por favor nos permitan inscribirlo al club de donantes. Eso nos hace que nosotros, primero, busquemos estrategias para aprendernos a comunicar con ellos y les ampliemos toda la información y evitemos que pues ellos se nos vayan a distraer. Otra forma como yo puedo hacer esto es haciendo preguntas como la siguiente. Bueno, levante la mano a quien le gusta el sexo. Mire, esa es una pregunta que yo en la experiencia que tengo me he dado cuenta que el que está distraído, pum, de una lo trae. Y la gente empieza a reírse, levanta la mano, sí, a mí me gusta. Entonces, este tipo de preguntas nos ayudan para empezar a hacer la explicación sobre todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, sobre el uso del preservativo, pero sobre todo nos canaliza y nos da la herramienta para nosotros poder explicar esa definición y ese concepto pilar que todo el que invite a donar sangre debe manejar perfectamente, y es la ventana inmunológica. También haga preguntas y manifieste, bueno, voy a hacer una pregunta y quien responda acertadamente le voy a dar un premio. Eso permite que la gente vuelva y traiga la atención. Esta es una estrategia porque hay muchos bancos de sangre que dicen, a mí me gustaría darle algo al donante porque pues el donante es muy valioso, el donante nos está ayudando. Es importante que ese souvenir o que ese obsequio que se dé, no se le dé al donante de la forma para que él perciba que eso es como un pago. Porque si no, empieza a ver la donación como un pago, y acordémonos que el donante es una persona que va a donar de manera voluntaria, libre, consciente y demás, ¿sí? Si no, utilicemos de pronto, si usted tiene el termo, si usted tiene el llavero, utilicemos en el momento que yo estoy dando el mensaje, en el momento que estoy dando la promoción, les digo, bueno, quien responda acertadamente, pilas, pongan atención, porque yo voy a hacer preguntas, y quien responda acertadamente, pues le voy a dar un premio. Así estamos vendiendo y estamos mostrando más bien que nosotros damos obsequios no por donar, sino por conocimiento. También promueva la realización de preguntas y haga cumplidos en los donantes. ¿A qué se refiere a hacer cumplidos? Cuando el donante pregunta, uno les dice, bueno, hagan preguntas, porque yo al final voy a hacer preguntas y si ustedes no saben, pues se van a perder el premio. Entonces, eso les genera para que ellos empiecen a hacer preguntas. Cuando hagan la pregunta, usted dígale, mire, muy buena su pregunta, mil gracias por recordarme este tema, ya que es importante aclararlo. Eso hace que el donante se sienta importante. Bueno, entonces, es importante también dentro del mensaje no olvidar que cuando yo estructuro un mensaje, sí o sí, no debo olvidar tener en cuenta el respeto por los principios éticos enfocados hacia la donación. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando yo estructure ese mensaje, yo tengo que evidenciar que realmente estoy haciendo que el donante se vea valorado y que estoy haciendo en mi mensaje que él perciba que yo le estoy dando un buen trato. Y eso es respetándole el principio ético a la dignidad.
ese mensaje tiene que ser tan estructurado, tan profundo, que le aclara absolutamente todo, que también le permita que le respetemos el principio ético a la autonomía. ¿Y cuál es ese principio? Que yo lo informé tan bien, que esa persona tiene las herramientas conceptuales necesarias para tomar la decisión de realmente si dona o no dona, y así evitarle también que esté coaccionado. También ese mensaje debe ir encauzado a que yo realmente le estoy mostrando que cuando él dona de manera voluntaria, cuando dona teniendo en cuenta sus conductas y hábitos de vida de bajo riesgo, también él está aportando porque está generando un beneficio y está también aportando porque no está vulnerando el principio ético, por ejemplo, de la no maleficencia, que es causarle daño a otra persona. Es decir, estos principios éticos se están respetando cuando yo también abordo el concepto de ventana inmunológica y les explico, mire, si usted es una persona de bajo riesgo, done. Si usted considera que está en ventana inmunológica, no, porque usted podría causarle un daño a la persona que va a recibir esa sangre. Y en términos de la justicia, respetarle todos los derechos a los donantes. Cuando yo estructuro mi mensaje de esa manera, yo evito que haya lo que hemos venido hablando desde hace unos días atrás en las anteriores capacitaciones, que hayan estereotipos. ¿Y qué es un estereotipo? Es un conjunto de ideas a un grupo. ¿Qué quiere decir? Un estereotipo no es solo para una persona, los estereotipos se dan grupales. Uno no nace con ellos, realmente son aprendidos en su cultura o aprendidos a través de la familia. Por ejemplo, un estereotipo es, venga, es que los hombres sí son trabajadores, los hombres no lloran, los hombres son los proveedores. O un estereotipo es, venga, las mujeres por la maternidad siempre les impide centrarse en su trabajo. Otro estereotipo contra la mujer podría ser, es que la mujer no tiene la suficiente autoridad para tener cargos directivos, por ejemplo. O por ejemplo con el adulto mayor. Es que los adultos mayores son muy débiles. Esos son estereotipos. Son enviados hacia grupos, no hacia las personas, o sea, de manera individual. El prejuicio es un juicio de opinión generalmente negativo hacia una persona, ¿sí? Hacia esa persona que la identificamos como perteneciente a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo, ¿sí? Entonces, los estereotipos sí son individuales, propio de una persona, aunque también se podrían dar en algunos grupos, pero por lo general se dan individuales. Por ejemplo, un estereotipo es, las personas con sobrepeso, la persona con sobrepeso es una persona descuidada. Por ejemplo, la gente que viste mal no es confiable. Esos son estereotipos. Un estigma. El estigma se refiere a la desacreditación cultural establecida. Es negativa hacia una persona o grupo de personas por sus características físicas o simbólicas, para que las vean como inaceptables o inferiores. Por ejemplo, así como utilizamos en el prejuicio que la persona con sobrepeso es descuidada, cuando ya lo llevamos al estigma podemos decir las personas que tienen sobrepeso no se les puede dar ningún trabajo. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, así como dijimos en el ejemplo de prejuicio, la gente que viste mal no es confiable, en el estigma podríamos estar diciendo, si ve a alguien mal vestido, ese es un ladrón, por ejemplo. Ahora la discriminación. La discriminación, pues, son conductas de rechazo o de vulneración de los derechos, ¿sí? De personas o instituciones hacia las personas o grupos estigmatizados que producen una exclusión social. Realmente es violentar, es el nivel top de absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, con las personas que tienen sobrepeso, entonces, cuando llevamos ya la discriminación, es las personas con sobrepeso son enfermas e irresponsables. Entonces, fíjense que cuando nosotros aplicamos en el mensaje los principios éticos, estamos evitando llegar a algo que es la discriminación. Y en ese orden de ideas, estamos respetándole su dignidad. Si nosotros enfocamos nuestro mensaje de manera adecuada, le estamos permitiendo que él tome decisiones, es decir, que le estamos respetando sus derechos. Entonces, fíjense que esto, ay, perdónenme que acá me pasó algo. 2 segundos. Fíjense que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para el mensaje. Con respecto al código. Entonces, ¿a qué se refiere el código?
estábamos hablando que comunicarnos es una necesidad, ¿cierto? Pero entonces el código son esas reglas y signos que el emisor usa precisamente para emitir el mensaje. Entonces yo puedo tener unos códigos súper enredados que nadie los entienda, entonces nadie entendió lo que yo dije. O puedo tener unos códigos que realmente vayan acorde a que lo entienda el receptor y pues obviamente ese receptor va a entender el mensaje que yo le estoy dando. Entonces, dentro del código tenemos la comunicación verbal. Se refiere al uso de palabras y signos lingüísticos. Entonces, dentro de la comunicación verbal está la comunicación oral y la comunicación escrita. Cuando hablamos de la comunicación oral es cuando hacemos el voz a voz, es decir, que utilizamos esos signos lingüísticos, es decir, el idioma. También dentro de la comunicación oral está el lenguaje de señas, la comunicación oral requiere de interlocutores, y cuando yo emito un mensaje oralmente, esos mensajes se desvanecen con el tiempo. O sea, eso es como cuando uno dice, las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Algo así. La comunicación escrita, que hace parte dentro de la comunicación verbal, es el sistema de representación gráfica, es un sistema de escritura, el dibujo de impresión de signos de papel. Esta comunicación escrita se da cuando yo utilizo como soporte algo físico, escribo, hago una impresión sobre algo físico. Esta no requiere interlocutores, fíjese que la comunicación oral sí lo requiere, y en la comunicación escrita el mensaje permanece y se puede leer en otro tiempo y lugar. ¿Qué ejemplos tenemos de comunicación verbal? Lo que hablábamos ahorita. Él habla de un idioma en cualquiera, sea inglés, chino, ruso, la comunicación mediante lenguaje de señas, la transmisión de un mensaje de texto de un teléfono celular a otro, eso hace parte de la comunicación verbal, la escritura y envío de un correo electrónico de trabajo, el grabado de una fecha importante en el interior de un anillo o una joya, la escritura en un papel de una lista de víveres por comprar, una llamada telefónica a larga distancia, eso hace parte dentro de la comunicación verbal. Cuando yo utilizo la comunicación oral, ¿sí? El uso de palabras, en esta interviene las claves del uso de la voz, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, dentro de ese código está el uso de la voz y tenemos que tener cuidado porque si llegamos a hablar de manera rutinaria, mecánica, eso permite que la voz sea plana, sea monótona y que el mensaje que yo estoy dando no le genere ningún interés a quien lo está recibiendo. Entonces, basado en eso, es importante que cuando nosotros hablemos utilicemos inflexiones de voz, es decir, elevación o atenuación de la voz, porque esto permite transmitir una atención plena en el receptor. También es importante que cuando yo esté haciendo el voz a voz haga énfasis, es decir, que genere fuerza con la que se realza la importancia de lo que se dice y así las personas se interesen. Y también la intensidad emotiva, que es la energía con la que se expresa el mensaje. Para hacernos entender, por ejemplo, cuando yo le digo a los receptores, bueno, ustedes sabían que los glóbulos rojos duran entre 35 y 42 días y después si yo no los utilizo ya, de ese tiempo, si yo no los utilizo durante ese tiempo, yo ya no los podría utilizar. El plasma dura un año congelado, ¿sí? Pero si los glóbulos rojos duran entre 35 y 42 días y el plasma dura un año, ¿cuánto creen que duran las plaquetas? Y ahí le viene usted, díganme cuánto, días, meses, cuánto. Ustedes empiezan a interrelacionar con ellos. Cuando usted ya les va a decir la respuesta, ustedes les dicen, solo duran 5 días. Cuando usted utiliza esas inflexiones, esos énfasis y esa energía en el tono de voz, la gente dice, wow. Entonces, fíjense que cuando yo voy a hablar, yo tengo que utilizar unos tonos de voz que no permitan que yo diga, no es lo mismo que yo duran 5 días, a decir, duran 5 días. Es muy distinto. ¿Sí? Entonces, ojo porque cuando nosotros emitimos un mensaje, nosotros tenemos que utilizar inflexiones en la voz, énfasis y esa energía para que el otro diga, oiga, ese tema es importante. La velocidad es súper importante. Yo creo que a mí esta me pega duro, lo confieso, porque yo tiendo a hablar muy rápido. La velocidad, realmente hablar rápido es difícil de hacer y de entender porque pues está hablando muy rápido.
y puede generar en los otros impaciencia o querer salir rápido del donante. Yo he tratado de hacer el ejercicio, muchas veces ni siquiera es porque uno quiera salir rápido el que lo está escuchando, sino porque ya es un hábito en el cual hay que empezar a trabajar y empezar como a hacer ciertas pausas. Pero también si las pausas son muy lentas al hablar, pues eso ya también le va a generar a quien recibe el mensaje que pues usted tiene flojera, que tiene fastidio, que usted realmente lo quiere ignorar, que qué jartera venir aquí a hablar de esto, ¿sí? Entonces fíjese que las claves para el uso de voz es importantísimo que se utilicen. Ahora, así como existe la comunicación verbal, existe la comunicación no verbal. En esta no se usan palabras ni tampoco signos lingüísticos. Se utiliza el lenguaje corporal y se utilizan signos paralingüísticos, como por ejemplo la risa. Si usted está hablando y se sonríe, eso le va a decir algo a quien está recibiendo el mensaje, ¿sí? O cuando suspira, uno dice, no, está enamorado o está cansado, ¿sí? Esos son signos paralingüísticos, acompañan la comunicación verbal. También depende de otros métodos de entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando yo hago acciones emotivas, ¿sí? Esto influye en el contexto en el cual se está dando el mensaje. Por ejemplo, cuando yo miro a los ojos al receptor, esto permite que él se dé cuenta que yo estoy mostrando un interés por él y aumenta su confianza y la cercanía entre las dos partes para que el receptor también pueda hacer preguntas y demás. Es importante tener en cuenta que yo puedo expresar algo con palabras, pero mi lenguaje corporal está diciendo lo contrario. Yo puedo decir, la donación de sangre es importantísima, pero estoy levantando la ceja, estoy haciendo un gesto y con eso le estoy diciendo, ay no, ni done porque esa vaina es tenaz, ¿sí? Entonces usted tiene que articular tanto el lenguaje, la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Unos ejemplos de comunicación no verbal son las expresiones faciales. Cuando levantamos la ceja le podemos decir a alguien que nos cae re mal, ¿sí? El ceño fruncido, sonreír que nos cae bien, que estoy agradado, que realmente el mensaje es muy importante. La proxémica se refiere a la distancia corporal entre los interlocutores. Entre más cerca hay un más grado de intimidad, ¿sí? O complicidad. Los desconocidos siempre tienden a una distancia entre los cuerpos. Los gestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que se realizan cuando uno habla, el movimiento de manos, los que me conocen saben que yo hablo muchísimo con las manos, me gusta mover muchísimo las manos. La mímica, señalar el camino a seguir cuando se guía a una persona que no habla el mismo idioma. Otro de los ejemplos de comunicación no verbal es el lenguaje visual, ¿sí? Usar formas, colores, líneas para recrear imágenes, para transmitir un mensaje. Distintas formas de mirada, ¿sí? Porque yo puedo expresar con la mirada rabia, seducción, complicidad, que estoy agradada, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, fíjese la comunicación verbal. La comunicación verbal es sistemática, organizada, depende de signos lingüísticos, por lo que debe aprenderse y practicarse. En cambio, la comunicación verbal no tiene signos lingüísticos, puede ser diversa y espontánea. En la comunicación verbal, esta es consciente y voluntaria. La comunicación verbal, no verbal, por lo general es inconsciente e involuntaria. Yo puedo estar diciendo algo y se me movió la ceja sin querer, por ejemplo. La comunicación verbal es precisa, limitada y convencional. La no verbal es ambigua, pero mucho más variada y diversa. La comunicación verbal transmite una información puntual de manera controlada, es más confiable. En cambio, la verbal puede que no sea confiable, porque pues no lo es, dependiendo de lo que se interprete del interlocutor. La comunicación verbal puede ser oral y escrita, y la no verbal es gestual, corporal, visual, entre otros. Ambas nos sirven para transmitir el mensaje de un individuo a otro, pero tenemos que ser muy intencionales cuando comunicamos. Tenemos que armonizar el lenguaje, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, ya hablando de esto, entonces ya pasamos al canal. ¿Qué es el canal? Es el medio físico a través del cual se lleva a cabo un acto comunicativo, es decir, a través de donde yo transmito esa información. Sirve para el intercambio de información entre el emisor y el receptor. Es un elemento indispensable para que se lleve la comunicación y se cumpla efectivamente. Entonces, ¿cuáles son los canales o medios? Por ejemplo, puede ser la radio. Entonces, la radio, yo ya sé que si voy a ir a una emisora
a hablar sobre donación de sangre y pues estoy apuntándole a un público objetivo y mi público objetivo está entre los 18 y los 25 años, pues yo no me voy a ir a Radio Recuerdos, por ejemplo. ¿Sí? El otro canal puede ser la televisión. La televisión es un poco más costosa, pero es visual, entonces uno tiene que buscar, uno dice, me cuesta mucho, pues voy a ir a un canal regional para que me ayude en algún programa de salud para yo poder hablar sobre donación de sangre. Entonces, fíjese que el canal o medio también influye. Yo a través del canal o medio puedo llegar a muchas personas como puedo llegar solo a una, ¿sí? Entonces, existen canales de comunicación, los personales, comunicación directa con un receptor, uno o varios. Y los masivos, que era lo que yo les estaba hablando, que permiten a un mismo emisor llegar a una multitud de receptores en un mismo tiempo, la radio y la televisión, por ejemplo. Ahora vamos con el contexto. ¿A qué se refiere el contexto? El contexto es todo lo que rodea ese mensaje. Es el conjunto de circunstancias y condiciones en que se emite el mensaje. ¿Sí? Puede ser físico o simbólico. Cuando yo emito un mensaje, tengo que ampararme de un contexto. Estoy amparado por un contexto. Dependiendo del contexto que yo use, yo voy a hacer que el mensaje, que esa comunicación que yo tengo sea más agradable, que realmente le genere como una mejor empatía al receptor. Es el ambiente en que realmente la comunicación ocurre. Se refiere al espacio, a los hechos, a los eventos y demás. Es la situación que rodea el acto de comunicación y que influye en su interpretación. Realmente el contexto son las condiciones en las que se genera la transmisión del mensaje. Entonces, por ejemplo, un contexto puede ser una diapositiva, pero también un contexto puede ser, por ejemplo, un stand educativo. Dependiendo del contexto, pues la población se va a sentir menos o más atraída cuando se le está emitiendo el mensaje. Bueno, entonces, ¿cómo afecta a la seguridad transfusional si falta alguno de esos factores de comunicación o se usa inadecuadamente? Entonces, por ejemplo, si el emisor no está haciendo su tarea o simplemente no hay emisor, ¿qué pasa? Pues los ciudadanos no se van a enterar de la importancia de la donación de sangre para el sistema de salud y la comunidad. Y como los ciudadanos no se van a enterar y ellos son los que donan, pues vamos a tener una baja disponibilidad de hemocomponentes. Y pues al no contar también con promotores entrenados y disponibles para esta labor, pues podríamos estar captando donantes de alto riesgo de transmitir infecciones. En conclusión, si estamos usando mal, si nosotros como emisores estamos haciendo mal nuestra función o simplemente no tenemos emisores, esto impacta negativamente en la salud pública y la seguridad transfusional. Ahora con el receptor. Si el receptor está, pero el receptor no está entendiendo el mensaje o simplemente no hay receptores, pues vamos a tener una baja disponibilidad de hemocomponentes y también vamos a impactar negativamente la salud pública y la seguridad transfusional. Ahora, si el mensaje es inadecuado, el código es inadecuado o simplemente no hay mensaje y no hay código, ¿qué pasa? Seguramente vamos a tener donación coaccionada, no vamos a contar con donantes voluntarios por primera vez y mucho menos con donantes habituales o frecuentes. Vamos a tener unas altas tasas de positividad en los diferentes marcadores infecciosos. Va a haber una baja disponibilidad de hemocomponentes. Va a haber falta de cultura de donación. Podríamos estar vulnerando los derechos y principios éticos de los ciudadanos, es decir, podríamos estar generando acciones de discriminación. No estaríamos dando la información de manera completa y por lo tanto no cumpliríamos realmente con el proceso de consentimiento informado en la donación. Recuerden lo que nos dice el lineamiento de consentimiento informado. Para que el proceso de consentimiento informado se lleve a cabo, debe haber una parte oral y debe haber una parte escrita. Si yo solo le estoy llevando a que firme el consentimiento de la donación, pero no lo estoy dando un mensaje profundo con un código adecuado para que él realmente me entienda, yo estoy vulnerando todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado en la donación. Si no tengo un mensaje y un código, o lo tengo pero lo hago mal, tenemos un sistema transfusional ineficaz e ineficiente. ¿A qué se refiere eso? Ineficaz. ¿Qué es eficacia? Eficacia es que yo cumpla con el objetivo de algo. ¿Cuál es el objetivo general del sistema transfusional? Salvar vidas.
Y si yo no estoy dando un mensaje adecuado, estoy captando un donante que no es adecuado y por lo tanto, en vez de estar salvando de vidas, de pronto las estaría complicando más. Ahora, si yo no tengo un mensaje o un código adecuado, también puede hacer que el sistema sea ineficiente. Es decir, como no tengo un mensaje adecuado, pues resulta que puede donar cualquier persona y al donar cualquier persona pueden ser personas que tengan probabilidad de transmitir alguna infección. Entonces, ¿qué pasa? Si nos sale reactivo y lo llevamos a confirmación, pues entonces nos salió positivo y vamos a perder la bolsa, la encuesta, las pruebas infecciosas, tengo que confirmarlo, tengo que ubicarlo, tengo que asesorarlo, etcétera, etcétera. Entonces, hace que el sistema sea ineficiente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un mayor aprovechamiento de los recursos. Cuando yo no tengo un mensaje, un código o lo tengo mal, esto permite que yo impacte negativamente la salud pública y la seguridad transfusional. Entonces, cuando yo no tengo un canal o lo tengo mal, ¿qué pasa? Hay una baja difusión, baja disponibilidad de hemocomponentes, no hay cultura de donación y también me impacta negativamente la salud pública y la seguridad nacional. Y lo mismo con el contexto, no tengo contexto o realmente tengo unos contextos que pues que no llaman así mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando esto sucede, pues va a haber una falta de atención en el mensaje, van a haber mensajes aburridos y pocos entendibles, va a haber una captación de donantes de sangre de alto riesgo porque seguramente no entendieron el mensaje, entonces donó cualquier persona, va a haber una baja disponibilidad de hemocomponentes y la misma cosa nos va a impactar negativamente la salud pública y la seguridad transfusional. Entonces, habiendo abordado esto, observemos lo siguiente. Esta red es una red totalmente coordinada de personas que están comprometidas y entregadas. Y no en vano son esos resultados que vemos en las gráficas, que tenemos donante voluntario y ya podemos también contar con donantes habituales. Sin embargo, todos sabemos que necesitamos trabajar muchísimo más, porque es que el donante frecuente no es solo el que retorna, sino el donante frecuente es el que retorna, pero que además presenta unas tasas de positividad bajas. Hemos venido bajando las tasas de positividad, hemos venido trabajando con ese tema, pero y hemos logrado grandes resultados, pero necesitamos seguir trabajando. Como ustedes lo ven, ustedes pueden ver esos factores de comunicación que tal vez muchos de ustedes lo han visto en N1000 presentaciones, en muchos documentos, de pronto ustedes han tratado de interiorizarlos, pero es importante que no solo nos quedemos en la teoría, sino que implementemos en nuestros mensajes hacia los donantes cada una de estas estrategias de comunicación. ¿Para qué? Para que podamos impactar en la seguridad transfusional captando un donante comprometido de bajo riesgo de transmitir infecciones y poder cumplir el propósito que es salvar vidas. ¿Qué recomendaciones finales tenemos? Tenemos que empezar en los bancos de sangre a estructurar mensajes unificados. Tenemos que empezar a asignar personal que tenga destinación exclusiva para promoción de la donación, selección de donantes, así como lo hacemos en otras áreas, así como se preocupan de que tiene que haber una persona totalmente enfocada y canalizada para el área de infecciosas, de inmunohemato, de fraccionamiento, etcétera, etcétera. Así necesitamos que en los bancos de sangre se empiece a tener personas que estén exclusivas para la promoción de la donación y la selección. Se deben establecer jornadas de capacitación para el personal encargado de la captación del donante, es decir, promoción, selección, colecta. Necesitamos contar con estrategias educativas en las cuales se implementen los factores de la comunicación y que sean todos y bajo esas estrategias que hemos dado, y seguramente ustedes podrán incluir otras más, pero necesitamos que las estrategias educativas estén amparadas en un emisor, en un receptor, en un mensaje adecuado, con un código adecuado, con un canal o medio y con un contexto adecuado. Necesitamos empezar a hacer seguimiento continuo
a la gestión realizada en promoción, selección y colecta. Y este es un seguimiento que necesitamos que directores y coordinadores de banco empiecen a meterle el diente, a hacer ese seguimiento de cómo es que se está haciendo la promoción, cómo se está haciendo la selección y cómo se está haciendo la colecta. Seguramente ustedes ya han empezado con esa tarea, seguramente han hecho muchísimas acciones porque sabemos que son muy juiciosos, pero necesitamos fortalecerlas muchísimo más y necesitamos empezar a afinar más esos mensajes para que realmente podamos captar donantes de bajo riesgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. Les agradecería que si hay alguna inquietud, por favor, a partir de este momento levanten la mano para poder abrirles micrófono. Hay una pregunta en el chat y es, bueno, un par de preguntas en el chat y es, ¿esta charla la van a enviar? La respuesta es sí, la idea es que la estamos grabando precisamente para poderla publicar en la página web, en la página, perdón, de YouTube del instituto. Preguntan para que por favor nuestra compañera responda. Buenas tardes, ¿cómo podríamos manejar los casos de donantes potenciales que son sordomudos y se acercan a donar? Es una muy buena pregunta porque estamos hablando sobre el tema de inclusión también y necesitamos empezar a trabajar ese tipo de temas porque tenemos muchos donantes que necesitan comunicarse con nosotros. Sé que hay una coordinación, que es la coordinación de Antioquia, que hizo, y de hecho, pues quiero felicitar a la doctora Vicky, porque ella hizo la gestión para que algunos de los promotores de los bancos de sangre empezaran con el lenguaje de señas. Creo que es un reto y creo que es algo que tenemos que empezar a revisar, porque estas personas pues también quieren aportar y quieren ayudar, y la comunicación realmente no debería ser una barrera para que ellos puedan ejercer ese derecho o esa intención más bien de querer ayudar a salvar vidas. Entonces, sí es un reto que podríamos estar revisando, es algo que podríamos estar mirando para poder llegar a ese tipo de personas que tienen esa condición de discapacidad. Ok, hay otra pregunta y es, me parece muy importante lo que estás diciendo, Magdalena, por este motivo te agradezco que nos ayudes a manejar esa comunicación asertiva con los donantes de la comunidad LGBT, ya que ellos se sienten discriminados. Sí. No, creo que es un comentario, pero no hay pregunta allí. Sí, Dice, bueno, perdón, hay un comentario, dice, bueno, primero que si podemos, por favor, compartir de nuevo el link de asistencia. Por favor, pongámoslo otra vez en el chat y una persona comenta, dice, ¿puedo hacer una observación sobre la pregunta de la doctora Victoria Eugenia? Magdalena, me parece muy importante lo que estás diciendo. No sé. creo que la copiaron. ¿Quién está participando como promoción Hospital de San José? ¿Podría, por favor, levantar la manito para darle la palabra si quiere complementar? Porque no quedó clara la participación. Listo, adelante, ya tienes micrófono, por favor, puedes habilitarlo para hacer tu participación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Vela, soy referente de promoción del Hospital San José. Nosotros en días pasados tuvimos una actividad indirectamente con una empresa de la cual ellos estaban hablando algo de una certificación para una certificación con la comunidad LGTB. Tuvimos la posibilidad aquí en Bogotá de hablar con una de las casas de atención a este tipo de comunidad y nos dimos cuenta de que la forma en que ellos solicitan, por así decirlo, una interacción con ella es muy diferente al de la población común y corriente. Por consiguiente, los diferentes bancos de sangre nos podemos apoyar en la Secretaría Distrital de Integración Social. Uno pide el acompañamiento, ellos envían o hay comunicación directa con los trabajadores sociales que atienden esta población y ellos nos orientan de una manera muy asertiva la manera correcta de hablar con la comunidad LGTB. Nosotros desde Bancos de Sangre podemos decir que tenemos como podemos decir como cierto recelo para poder atender este tipo de población, pero resulta que no toda la población LGTB es de alto riesgo.
Hay personas que, a pesar de su condición sexual o de su orientación, son muy responsables con su sexualidad y podrían llegar a ser pues, donantes habituales hasta cierto punto, por así decirlo. Entonces, si necesitáramos esa ayuda de cómo manejar esa comunicación asertiva, podemos acercarnos a estas entidades donde ellos nos orientan de una muy buena manera. Esa era mi observación. Muchas gracias por tu participación. Yo quisiera aprovechar el espacio para indicarles que hemos publicado ya, esta es la tercera vez que hacemos este ciclo y quisiéramos, aprovechando esa participación que acabaste de hacer, invitarlos a una de las charlas que tenemos allí publicadas en la página web, en la página de YouTube, perdón, del instituto, porque hablamos justamente de ese manejo, porque en efecto, como tú mencionas, yo me uno a lo que tú mencionas y es que nos falta mucho por aprender, por ejemplo, y tal vez no somos conscientes cuando lo estamos hablando, pero cuando decimos estas personas no son iguales o tienen comportamientos diferentes a los normales, ahí estamos haciendo estigma y discriminación. Entonces la invitación es a que repasemos, porfa, pues las charlas y que todo el entrenamiento que nos podamos hacer internamente y con otras organizaciones que estén formadas en este tema, pues son bienvenidas. Así que yo agradezco mucho tu participación. Tenemos otra participación. Bueno, el link ya lo pusimos en el chat para que por favor lo tengan presente. Dice la doctora Victoria Eugenia, igualmente también debemos tener acercamiento con las personas invidentes, sugerir realizar una encuesta en lenguaje braille. Un usuario desconocido dice, actualmente se dispone de un recurso que proporciona el gobierno nacional que se llama Centro de Relevo, donde hay personas que sirven de intercomunicadores con las personas sordas por medio de videollamadas. Agradecemos, perdón, este es de Magda, que es el test del formulario de hoy, para que por favor también lo llenen. Entonces son dos links, uno de asistencia y el otro es de una encuesta, para que por favor no olviden diligenciarles. No sé, Magda, si hay más comentarios o si vamos dando ya por terminada la sesión. De mi parte, no, solo agradecerles y sé que si todos ponemos el empeño vamos a ir afinando poco a poco. Comunicarse, a veces pensamos que es fácil, pero realmente no es tan fácil y creo que si nosotros empezamos a implementar cada una de esas estrategias, si los directores empiezan a hacer seguimientos de cómo es que se está emitiendo el mensaje junto con los coordinadores, creo que podemos sacar buen provecho y podemos seguir fortaleciendo un poco más este tema. Tal como lo decía María Isabel, acabo de ponerles nuevamente en el chat un enlace. ¿A qué se refiere ese enlace? Son 5 preguntas sobre los temas que nosotros hemos venido revisando durante las diferentes sesiones y lo que queremos es que por favor nos ayuden respondiéndolos, porque basado en las respuestas que ustedes tienen, esto nos sigue enfocando a nosotros para poder seguir fortaleciéndoles en los diferentes temas relacionados con la atención de los donantes de sangre. Entonces, ese enlace va a quedar abierto en el transcurso del día de hoy y de mañana de ser posible, para que por favor también se lo faciliten a sus demás compañeros que seguramente han participado en las otras sesiones y que en esta de pronto no lo lograron, pero que pues lo van a ver porque va a quedar grabado, pero que sí por favor nos ayuden con el diligenciamiento de este formulario. También espero que hayan diligenciado la asistencia, porque con la asistencia nosotros podemos hacer la emisión de los certificados. En octubre vamos a tener la 4ª sesión de este tipo de jornadas académicas para la atención de los donantes. Muchísimas gracias. Acabo de poner dos links disponibles. A cada uno le puse el nombre, link de asistencia y link formulario de preguntas, para que por favor quede más claro para todos el diligenciamiento. Hacen una pregunta que es, ¿qué tan buenos son donaciones nocturnas en zona de restaurantes? ¿En zona, perdón, qué? De restaurantes. Pues yo creo que es una pregunta pues muy amplia, no sé si de pronto María Isabel quiera de pronto profundizarla, pero lo que yo les puedo decir es que nosotros tenemos como técnicos la capacidad de poder decidir dónde vamos a hacer captación de donantes. Y esa capacidad está determinada por el tipo de donante que yo voy a colectar. Si yo quiero un donante de alto riesgo,
pues yo me puedo ir para una zona de tolerancia, no estoy diciendo que los restaurantes sean zonas de tolerancia, sino que estoy colocando como un ejemplo macro, ¿sí? Si ustedes ven que realmente no es un lugar donde se puedan captar donantes de bajo riesgo, independientemente de si es en la noche, en el día, si es, pues no lo haga, porque pues nosotros lo que necesitamos es captar donantes de bajo riesgo. Ahora bien, tratar de buscar también espacios donde nosotros podamos generar en ellos y que también los mensajes estén enfocados hacia la donación frecuente. Si yo para complementar un poco, creo que más allá de dónde se hace la campaña, porque puede ser que sea un sitio que esté lleno de actividad social, lo cual no está mal. Digamos que yo no soy partidaria de satanizar un sitio en particular, tal como lo dice mi compañera, sino es tener claro por qué se va y tener claro el mensaje con el que se va. Pero digamos que de entrada, pues no se percibe como algo raro. De hecho, sería una estrategia novedosa e interesante llegar a es un sitio donde los donantes no esperan ser abordados, así que puede ser que sea positivo. Silvia pregunta, yo siempre he tenido una inquietud y es porque desde el INSS no se crea una campaña nacional sobre donación de sangre, sería de gran apoyo, así como las campañas que hacen de vacunación. Por favor, contestar esa pregunta. Nosotros hemos venido haciendo en años pasados estuvimos haciendo la Jornada Nacional Masiva de Donación de Sangre. Desde noviembre y diciembre empezamos a hacerla y pues si ustedes lo han notado en este momento, pues este año también acudimos al llamado que hizo GESIAM y es sobre Latinoamérica Unida Dona Sangre y precisamente se va a hacer una jornada de donación donde nosotros, de hecho, nosotros como país Colombia, somos el único país que estamos participando en ese tipo de jornada del 100%. Seguramente esta experiencia nos va a ayudar muchísimo más, nos va a poder apoyar muchísimo más y vamos a poder continuar con estas jornadas y demás. Sí se han hecho, la respuesta es sí se han hecho, seguramente tenemos que fortalecerlas más y este año estamos trabajando uno de la mano con GESIAM. Creo que hay una mano levantada. Sí, ya le habilité el micrófono, por favor, Lida Margeri, ¿puedes abrir tu micrófono? Lida Margeri. No sé, yo le abrí el micrófono, pero no, parece que no lo ha podido como habilitar. De pronto, para complementar también con lo que estás preguntando, Silvia, no jornadas de donación masiva, sino como campañas estratégicas generales. Si tú revisas, digamos que la que estás hablando de vacunación, no es realmente un resorte del instituto, sino del ministerio y corresponde a un programa PAI. Infortunadamente, pues tenemos un inconveniente y es que el programa de sangre no existe, existe la coordinación nacional, hemos avanzado con líneas técnicas, pero infortunadamente pues no tenemos un programa inmerso dentro del ministerio que haga ese tipo de avances. Entonces, en cambio, un programa como PAI, que es la inmunización, con el cual haces la comparación, pues es un programa sistemático que tiene cohortes de seguimiento para, por ejemplo, vamos a arrancar con vacunas en X población. Entonces, con base en eso, pues hacen toda una campaña estratégica donde tienen además varios aliados. No es, y no quiero que suene pobre la respuesta, pero no es que así haya sido falta de voluntad, sino que infortunadamente el tema de sangre, pues los principales dolientes, principales y permanentes están en el instituto, en el ministerio tenemos poca fuerza, poco músculo, porque no son tantos profesionales y por eso hemos tenido debilidades, pero estamos trabajando en ello y yo creo que es muy pertinente, insisto, en recordarles las charlas que tenemos montadas en el canal de YouTube porque allí hemos mostrado varias estrategias. En algunas, aunque hemos intentado todo el camino con los bancos, pues no siempre logramos el eco que quisiéramos. Por ejemplo, tenemos una página web, perdón, en Facebook, pero no todos los bancos le sacan el provecho y pues infortunadamente no es solamente de nuestro lado la tarea, sino pues es entre todos. Totalmente de acuerdo, María Isabel, con eso y perdón que le interrumpa.
con respecto a la cuenta de Facebook de la Red Nacional de Bancos de Sangre Colombia. Si todos los que trabajamos en Banco de Sangre, si todos los actores, nosotros nos hiciéramos parte fuéramos seguidores de esa cuenta y nosotros también replicáramos los mensajes que están en esa cuenta, yo creo que podríamos llegar a muchos más ciudadanos. Sí, entonces a veces solamente a modo de reflexión, porque no quisiera como que se nos vaya más el tiempo, nos queda un minuto, solamente a modo de reflexión, creo que siempre nos quedamos esperando que la estrategia venga de afuera y no sabemos o no siempre nos apersonamos que cada uno de nosotros puede generar un granito de arena moviéndonos todos. Hemos hecho varias estrategias, infortunadamente no siempre logramos movernos en bloque y eso es una debilidad, porque por ejemplo tenemos un grupo de WhatsApp de community managers de los bancos y pues hemos hecho también allí todo un esfuerzo, pero no logramos movernos en bloque necesariamente. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para que todos reflexionemos y trabajemos sobre el tema. Están pidiendo que cuál es la página de Facebook para que por favor lo pongamos allí. Ustedes entran a Facebook y se llama Red Nacional Bancos de Sangre Colombia. Y sí, compartimos el mensaje que están Exacto. colocando algunas personas en el chat, como que tenemos que movernos con educación, movernos con las poblaciones jóvenes. Créannos, ha sido un esfuerzo que hemos hecho, pero insisto, es un trabajo que debemos, considero, hacer en bloque y como red, que creo que el ejercicio que vamos a hacer con Latinoamérica Unida Dona Sangre en este año, pues nos tiene que mostrar y visibilizar como bloque y definitivamente nosotros tenemos la expectativa de que logremos un buen éxito, moviéndonos siempre como una red fuerte que somos. Creo que con eso vamos cerrando, porque ya son las 4 de la tarde para cumplir con el horario. Gracias a todos por participar y seguiremos muy atentos de cualquier comentario. Feliz tarde y feliz resto de jornada para todos. Que estén muy bien, hasta luego.